Gracias, Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana. Tu presencia está en este lugar. Tu palabra dice que uno mayor que el templo está aquí, Señor. Padre, oramos para que todo este lugar siga llenándose de tu gloriosa presencia. Que tu Santo Espíritu cumpla el ministerio por el cual tú nos enviaste, ascendiste a los cielos, amado Jesús, pero dijiste que ibas a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Señor, obra a través de esta enseñanza, de esta prédica. Tu palabra es como fuego que quema, Señor, toda escoria. Tu palabra es como martillo que quebranta, Señor, que quebranta lo duro, la piedra más dura, Señor. Y tu palabra, Dios, es como espada, dice, Señor, que atraviesa las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, oro para que tu palabra una vez más cumpla la función para la cual ha sido enviada, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el mismo, tú no cambias, Señor. Gracias por tu congregación, por tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque entendemos, Dios, que tu presencia es lo más poderoso que tenemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale palmas fuerte al Señor y con esa expectativa pueden tomar asiento. Vamos a entrar en esta semana, a partir de este domingo, en la serie Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y luego vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Es uno de los grandes desafíos que Dios nos está dando, porque la iglesia está pasando por un sopor espiritual, por un adormecimiento espiritual. Y una de las cosas que entendemos es que ¿por qué está adormecida, distraída? Porque ha dejado, porque no conoce las cosas por venir, porque se ha enraizado en las cosas terrenales, se ha enraizado en esta vida solamente, como el mundo que no tiene a Cristo. Vive porque solamente se vive una vez, dice la gente, y lo dan todo en esta vida, se gastan y todo por esta vida porque dice que ya no hay más. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice, y se acabó todo. Y ese espíritu del mundo se ha metido en la iglesia, ese espíritu inmundo que no nos permite ver la gloria postrera, que no nos permite ver el cielo, que no nos permite ver la vida eterna que un día vamos a gozar con Él. Y cuando uno desconoce, entonces se atemoriza. Cuando uno desconoce ese futuro, lo que Dios tiene para nuestra vida, entra el temor, la angustia, la desesperación. Y lo más triste es que nos arrebata la fe. Nos arrebata nuestra confianza en Dios, que somos el pueblo de Dios, escogidos para Dios. Y venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios siempre va a estar con nosotros. Y vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Cuando ese mensaje es entendido y comprendido, toda nuestra vida cambia. El problema es que la iglesia no lee la Biblia, y menos Apocalipsis, porque no le entiende. Pero lo que más daño ha estado ocasionando en la iglesia de estos tiempos es escuchar mensajes en las redes, escuchar mensajes de predicadores que solo le hablan del presente, de la hora, del hoy, de lo que tú puedes, mensajes de autoayuda, mensajes de superación personal, mensajes que alientan mi alma, pero no me hablan de la santidad, de la pureza, de que Cristo va a venir y va a separar la paja del trigo, que Cristo va a venir y va a separar las ovejas de los cabritos que hay dentro del pueblo del Señor. Cuando se deja de leer esa palabra, cuando se deja de predicar, cuando se deja de seguir, entonces el cristiano ya no cree, ya no sabe y vive solo para aquí. Y entre el temor, entre el miedo a la muerte, miedo al sistema y miedo a lo que atemoriza. ¿Y sabes qué va a pasar? Se va el poder de Dios. Ya no hay poder para echar fuera demonios. No hay poder para pelear contra el enemigo. No hay poder para interceder por las almas. No hay poder para
decirle al diablo: apártate de mí, Satanás. Eso es lo que está pasando. Hoy quiero compartir Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. El propósito es que al final de este mensaje tú puedas identificar, discernir por el Espíritu Santo si has dejado el primer amor. Por eso estás como estás. Pero también es una advertencia para aquellos que están viviendo para Dios, que Él es lo primero en su vida, que lo aman y viven en ese primer amor, en ese fuego, para que no lo pierdan. Para que no lo pierdan. Esto debería estar lleno. Yo sé quiénes van a los grupos familiares. Yo sé quiénes faltan. Pero a veces están así. ¿Viene? No viene. Viene, no viene. Y vamos a determinar por eso qué pasa, por qué. La gente asocia el concepto del libro de Apocalipsis, catástrofe, a fin del mundo. Por favor, mis lentes. Cuando escuchan Apocalipsis, todo el mundo tiembla porque hemos visto tantas películas de terror y todo lo identificamos como si fuera algo terrible, destructivo, catastrófico. Eso es lo que el mundo enseña y hasta tú te lo has creído. Cuando ves las películas, ¿no?, de apocalípticas que le llaman, el cine y todo eso. Pero el significado literal de Apocalipsis es quitar el velo o revelar. En otras palabras, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¡Wow! ¿Quieres realmente conocer a Jesucristo y ver lo que Él está haciendo y lo que hará? Pues Apocalipsis lo enseña. Porque en Apocalipsis ya no es el Cristo que vino como niño y pasó todo lo que tuvo que pasar, fue crucificado y resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. Apocalipsis nos muestra al Cristo resucitado en su gloria, en su majestad. Hemos cantado canciones. En su gloria, en su majestad y sobre todo nos muestra su victoria sobre el mal, su victoria y su gobierno sobre todas las naciones de la tierra. Y Él vendrá glorioso, ya no como antes, sino vendrá con toda su legión de ángeles, glorioso, como rey victorioso, y para llevar a su pueblo. Esa es la victoria de nuestro Señor, por lo cual no temeremos lo que estemos pasando aquí en esta tierra. Hermanos, yo puedo aquí tomarle hasta 2, 3 horas compartiendo todo lo que está pasando. Y a veces no entiendes lo que está pasando en otras naciones porque no has leído Apocalipsis o no has leído la Biblia, menos. Porque no solo en Apocalipsis están los últimos tiempos, Jesús lo habló y lo dijo muchas veces, los profetas también. Hay persecución de iglesias, están matando pastores. En Colombia ahorita nomás están matando pastores. Que tú no lo sepas, pero yo tengo que estar al tanto de lo que está pasando, ¿no? Nigeria, muerte, destrucción, y el gobierno no hace nada. Entonces está tratando, es una persecución. Y uno dice, ¿por qué matan a los pastores? ¿Por qué queman las iglesias? Porque el gobierno que entra es anti-Dios, que no cree en Dios. ¿Y por qué odia Satanás a los cristianos? ¿Y por qué estos gobiernos se levantan contra la iglesia de Jesucristo? Porque sabe que nosotros llevamos la palabra y le decimos al pecador, le decimos a la droga, al asesino, eso es pecado, eso no lo hagas. Y ellos no quieren perder su gente. Satanás es astuto. Entonces la persecución está ya dada y vendrá de muchas otras maneras, como ya lo estamos viendo en ideologías, con desprecios, con rechazo, con burla. Pero hay otras naciones que están muriendo, hermanos nuestros, que están muriendo por causa del evangelio. Entonces es importante conocer Apocalipsis, descubrir lo oculto, quitar el velo, revelar. Aquí está lo que dio. Juan fue llevado a la isla de Patmos. Todos los apóstoles murieron decapitados, ahorcados, crucificados.
El único que sobrevivió en medio de una persecución romana fue Juan. Y Juan fue llevado al destierro y lo enviaron a una isla llamada Patmos. Cuando él pensaba, ya es mi final, ya se acabó, acá moriré, Dios se le revela, Dios se le muestra y le da una misión. Hermanos, no hay edad para servir al Señor. A veces nosotros decimos, bueno, o la gente piensa, tus propios hermanos en la fe, ya cumpliste tu misión, ya cumpliste. Mentira. Dios siempre, cuando tú piensas que es lo último que has hecho, que ya cumpliste, que ya quizás se acabó y que vienen las pruebas, en ese momento es cuando Dios va a actuar nuevamente. Ese es el obrar de Dios, porque el que quiere ser instrumento de Dios, Dios lo va a usar hasta el último suspiro de su vida. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios gobierna su corazón. Juan estaba en esa postura y dice que tuvo una manifestación de Dios, su gloria. Y le dice en el 1:3, y esto es importante: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis es un libro profético. El que lee, el que la oye y que guarda las cosas en ella escritas, la que obedece, el que obedece lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. A lo largo de la historia tú dirás, pero hace muchos años siempre decía, viene Cristo, viene Cristo. Porque este libro se ha escrito para las iglesias, se ha escrito para los creyentes, se ha escrito para que puedan saber qué es lo que van a venir, para que sigan animándose y no pierdan la fe. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza y fe. Tenemos el pueblo de Dios, tiene esperanza que un día todo esto acabará. Esperanza que Él volverá por nosotros. Esperanza que este no es nuestra tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Somos del cielo. Que estamos aquí para cumplir una misión como Jesucristo. Aleluya. En nuestro hermano mayor. Y un día estaremos con Él para siempre. Amén, iglesia. Entonces, el foco no es el desastre de Apocalipsis, sino la manifestación de Jesús en su gloria. Aquí es el descubrimiento del plan final de Dios para nosotros. ¿Quieres saber cuál es tu final? ¿Cuál será el final de la humanidad? ¿Cuál será el final de esta tierra? Pues aquí está. No necesito ir donde brujos, curanderos, hechiceros, mentirosos, emisarios del diablo. Yo voy a la palabra. Aquí está mi final. Aquí está el final de la iglesia. Aquí está a dónde iré después de la muerte física. Aquí está. Por eso dice acá, hay que leer, hay que oírla y hay que obedecer lo que está escrito, porque los tiempos que vivimos nos están presionando. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, porque en cada era de los tiempos, desde la antigüedad, desde que escribió este libro, siempre ha habido momentos de violencia, momentos en que Satanás ha bajado con todos sus huestes de maldad a hacer maldad sobre la tierra. Ha habido épocas de paz, pero también ha habido épocas de violencia extrema en la humanidad. Y ahora en estos tiempos eso es lo que estamos viviendo. Y el Señor nos está diciendo, vuelve a la palabra, vuelve a la revelación. Entonces Dios envía a las 7 iglesias, un mensaje a las 7 iglesias a través de Juan. Y le envía, ¿con qué propósito le envía a la iglesia? Para corregirla. Se estaba desviando, pues quiere corregir a su iglesia. Quiere advertirla de las cosas que van a venir, ¿no? De las cosas que van a venir. Pero también quiere animar a las congregaciones de todas las épocas. ¿Por qué? Porque la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, van a ser oprimidos, atacados, perseguidos. Van a pasar por diversos sufrimientos que hay en esta tierra. Y si uno no tiene el ancla bien segura y no tiene las raíces bien profundas en Cristo, pues eso lo va a zamaquear, eso lo va, pues, zarandear. Si no tiene esa raíz bien clara y su confianza en Cristo, renuncia a la fe, como ha pasado a lo largo de esto. Y Cristo no quiere eso, por eso escribe estas cartas. Escribe eso para alentar, para animar, para decir, mira los tiempos violentos que vivimos.
no te desanimes, tienes esperanza. Yo te doy esperanza. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué era la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, un poquito el trasfondo. La iglesia de Éfeso estaba ubicada. Ahora, el mensaje a las 7 iglesias no es que eran las únicas iglesias, había muchas iglesias. Pero el Señor específicamente quiso tomar esas 7 como modelos. Es el mensaje a las iglesias de todos los tiempos, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus problemas, con sus imperfecciones, pero quiere hablarles, quiere ayudarlas, porque el Señor siempre está atento a su iglesia. Él está aquí ahora mismo caminando en medio de nosotros. Como dice cuando Juan vio en la diestra del Señor las siete estrellas. Y él caminando en medio de los candelabros, las iglesias, las estrellas eran los pastores, los mensajes a los ángeles, mensajes a los pastores. Pero el pastor lo recibe para comunicarlo a la iglesia. Y cuando se habla a la iglesia, eres tú y soy yo. No es algo físico, no es algo estructural. Eres tú y a la iglesia que está ubicada en Éfeso, a la iglesia que está ubicada en Santa Anita, a la iglesia que está ubicada en San Juan o donde fuera. Eso es lo que quiere decir a los creyentes. Éfeso entonces estaba ubicada en lo que hoy es Turquía, está en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Éfeso había pasado esta iglesia por un avivamiento grande. En Hechos 19 nos habla que había experimentado un gran avivamiento a través en el tercer viaje misionero de Pablo. Cuando llegó a Éfeso hubo una revolución ahí, la gente recibía, algunos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados por Juan, y le decía, tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. No, solamente Juan me bautizó. Entonces recibe el bautismo del Espíritu Santo. La gente recibía con fe, hablaban en lenguas, luego había profecía, luego había sanidades, prodigios, milagros, tanto que los paños, los delantales de Pablo, él mismo lo enviaba, la gente lo llevaba y los enfermos eran sanados, los cojos caminaban. Y una cosa extraordinaria, tanto que Éfeso era la iglesia, uno de los lugares más pervertidos, hablando de Éfeso como ciudad, eran lugares más pervertidos donde se adoraba ídolos, donde la diosa Diana era la que gobernaba todo ese lugar. Recuerden que estaban bajo el imperio romano y estas iglesias vivían persecución, muerte, destrucción, porque Roma perseguía a su iglesia. Y en medio de esta ciudad también había mucha hechicería, mucha brujería. Y en medio de ese lugar imperado por demonios, Dios quiso implantar una iglesia. Aleluya. Dios siempre quiere plantar una iglesia, un creyente donde hay tinieblas, donde hay maldad. ¿Para qué? Para que brille, para que alcance a los perdidos, para que pueda decirle hay salvación. Dios no quiere que vaya a lugares donde ya el evangelio está predicado, donde no hay necesidad. Él siempre lo planta en lugares de oscuridad, en lugares de necesidad, en lugares donde hay tanto sufrimiento, aleluya. Y Dios quiso levantar. Pablo lo hizo en Éfeso tanto, dice que los brujos, los hechiceros entregaban sus libros los quemaban y eso costaba un montón de dinero. Y todo eso lo quemaba, mostrando la renuncia a su pecado, mostrando la renuncia a su antigua vida, mostrando que no le importaba ya todas las cosas malas que querían seguir al Señor, renunciando a su propio negocio de platería, negocios de ídolos, porque ellos se dedicaban a hacer ídolos de plata. Se convertía, y para que ello sucede es porque el Espíritu Santo estaba trabajando. Cuando el Espíritu Santo actúa, no hay necesidad de agarrar la fuerza a la gente. La gente misma, tocada por el Espíritu, tiene un cambio de vida, tiene un cambio de actitud. Aleluya. Esa era la iglesia de Éfeso. Entonces, un mover del Espíritu Santo que transformó a la gente, la familia, la ciudad. Y a esa iglesia que ya había pasado muchos años, algunos dicen que ya tenía como 40 años, 30 o 40 años esa iglesia, desde que fue fundada por Pablo, que habían recibido las primeras enseñanzas de Pablo, imagínense. Ahí había pastoreado Timoteo, y aún Juan dice que había pastoreado Éfeso. O sea, habían tenido buenos líderes, buenos pastores. Una iglesia, pues, que tenía la base doctrinal clara.
a esta iglesia el Señor se dirige. Y miren lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que son los 7 pastores, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros son las iglesias. El Señor siempre mirando, viendo y cuidando a su iglesia. Yo conozco tus obras, le dice, y tu arduo trabajo. Amén. ¿Tienen la Biblia? ¿Tienen su Biblia? Porque ahora no les van a pasar por la pantalla. Todos con su Biblia, por favor, porque si no estoy gastando mi voz por gusto. Apocalipsis, no me voy a mover de ese pasaje en lo general. Apocalipsis, claro, ya se acostumbran a leer todo, ¿no? Perezosos, flojos, no. Biblia, yo aprendí con eso, así me dio hambre de la Biblia. Apocalipsis 2:2. Y el que no tiene, expulsado de la iglesia. Sí, trabajan con Biblia. Ya, ¿ahí hay una Biblia? ¿Sí? No. ¿No hay Biblia? Allá. Muy bien. Biblia, todos, por favor. Ya. Conmigo sigan. Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras, le dice a Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren, ¿cómo empieza el Señor a hablar? Empieza con elogios, ¿verdad? Empieza con elogios. El Señor no es alguien que solo mira tus defectos. Todos tenemos virtudes también. Y en este caso empieza con elogios. Y hasta aquí que hemos leído, podría decirse que era una iglesia ejemplar. Ya quisiéramos ser así. Una iglesia modelo. Le dice, has tenido paciencia. No es una paciencia, ¿qué significa? No es una paciencia pasiva, sino es una paciencia victoriosa frente a las pruebas. Cuando una iglesia, cuando a un creyente le viene la prueba, el sufrimiento, lo tiene que enfrentar. No vaya a salir corriendo. Un verdadero creyente, hijo de Dios, dice, no, ahí nomás, no voy a correr, no voy a vengarme, no voy a hacer nada por mi cuenta. Voy a orar, voy a pelear por esta batalla. Esa paciencia no es algo pasivo. Es como que alguien dice, viene la lluvia y me cruzo de brazos y no hago nada, voy a esperar que pase la lluvia. No. La paciencia es resiliencia. ¿Se han escuchado esa palabra? El soporte para enfrentar una crisis, una prueba. Eran fuertes para enfrentar las pruebas, los problemas. Se podría decir que hasta guerreros eran, ¿no? Es la capacidad de una planta para crecer a través del concreto. ¿Han visto ustedes a veces yo he visto, ¿no? A través del concreto cómo sale una hierba, una plantita. Para que salga, impulse un concreto y no una tierra, tiene que ser fuerte. Éfeso no solo aguantó las pruebas, las tribulaciones, sino que se puso firme frente al propósito, a pesar de la carga del problema. Tenía coraje. Pero también le dice, has trabajado por mi nombre. Has trabajado por mi nombre. Aquí está el centro de su servicio, su fidelidad doctrinal. Ellos sabían la palabra y muy bien, porque habían sido enseñados por estos siervos del Señor. Ellos no querían la fama de la iglesia, sino querían que el nombre de Jesús sea levantado. Estaban dispuestos a luchar, a esforzarse para sacar toda mala doctrina de su iglesia y que sacar afuera a los falsos maestros. Si por ahí alguien venía a hablar cosas raras que no van contra, hermano, ¿qué pasa? ¿Usted está yendo contra la palabra? No, esto no está así. O se corrige o se enmienda. ¿Qué? Bien temeroso de cumplir las Sagradas Escrituras. Cuarto, no has desmayado. ¿Qué significa? No te has rendido frente a tus problemas. No te has rendido frente al sufrimiento y la persecución. No te has rendido. Él describe como un corredor que va a larga distancia, que aunque le duele, ya no tiene fuerza, le duele las piernas, los pulmones,
pero se niega a abandonar la carrera. Otros le dicen, ya no puedes, descansa, renuncia, ya no vas a llegar. No importa cómo sea, pero voy a llegar y das último esfuerzo. Y llega. Mire, qué coraje, ¿no? Con qué vehemencia hacían ellos. Entonces era tenaz. Es de una iglesia aguerrida. Pero hasta ahí. Y uno dice, qué buena iglesia, qué lindo. Gloria a Dios, el Señor me quiere así, yo paso invicto delante de Dios. Pero ¿sabe unas cosas? Que para Dios tus pensamientos no son como sus pensamientos. Nosotros somos tan terrenales y empezamos a pensar como todo el mundo piensa, pero no lo que dice el Señor es su palabra. Y aquí está lo desafiante de este mensaje, de este pasaje. A mí me desafió, lo leí muchas veces, pero al prepararlo me desafió. Porque a primera impresión uno no puede entender, pero Señor, estoy sirviéndote todo, estoy haciendo todo bien, llego temprano, hago mis cosas y hago todo para la obra de Dios y qué sé yo, me porto bien, hago las cosas, trato de cumplir con todo. Es que a los ojos de los hombres eso es bueno. Y no es malo, es bueno, ¿verdad? Que toco lindo, canto aquí bello, ¿no? Enseño a mis hermanos, soy maestra de la escuela de discipulado. Estoy ahí como diácono, nunca falta. Otros faltan. Yo soy cumplido, yo estoy ahí primera hora, ¿no? Y ahí estoy, ¿cómo? Claro, como líder también, en mi grupo familiar, ahí cumplo, nunca falto y fallo. ¡Wow! ¡Qué cumplido! ¿No? ¡Qué responsable! Aplausos. Pero Dios no dice que eso está mal. Dios quiere más. ¿Y sabes qué quiere Dios? Tu corazón entero. No partido, no migajas. Todo o nada. Eso nos llamó el Señor. No dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primer y gran mandamiento, se resume todo. Ahí empieza y de ahí emana todo mi servicio, de ahí tiene que emanar todo lo que hago para el Señor. Porque, ojo, muchos tienen conflicto entre hermanos y feos y espero que aquí no haya. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene intimidad con Dios. Porque el que ama a Dios, y Dios es lo primero para él, se va a guardar de perturbar, de dañar a su hermano, de hablar de más, porque ama a Dios. Estoy adelantando las señales, pero vamos avanzando. Entonces, ahí le dice, has trabajado sin desmayar, sin desanimarte, pero has dejado tu primer amor. No dice, has perdido, como a veces escuchamos, no. Has dejado tu primer amor. Aquí primero viene el elogio, pero ahora viene la reprensión, la exhortación. Y eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que los líderes, los pastores, mis hermanos mayores nos digan cosas bonitas, nos traten bien, que todo está bien. Pero cuando queremos llamar la atención por algo que no está bien, cuando queremos corregir algo que no nos parece, porque como autoridades que Dios nos ha puesto tenemos que corregir algo que no nos parece bien. Ay, no, se resiente. No me gusta que me digan eso. ¿Que por qué, pues? Me vuelvo reclamona, como dije, o reclamó. Y así, mire, y esto le voy a decir, iglesia, y así fuera algo injusto. ¿Tú a tu padre o a tu madre le respondes cuando se equivoca contigo? ¿Qué haces? ¿Bajas la cabeza? ¿Está bien? Es tu padre y tu madre. Después se dará cuenta, ¿no? Ahí se ve el corazón, ¿no? Cuando uno no reconoce a la autoridad, está caminando en la carne, está mirando solo por fuera. Porque al final, quien va a hacer justicia, si fue algo malo o injusto, es Dios. ¿O no es así? Así es. Yo aconsejaba en estos días a un varón y le decía, si tú vas justicia por tu mano, ya fuiste, ya déjalo, ya Dios no va a intervenir. Tú cállate, no hagas nada y vas a ver lo que Él va a hacer. Yo lo sé, yo lo viví. Yo lo he vivido no una, sino varias veces.
si les contara. No, ahora no, que algo se hizo. Ay, ¿qué me hicieron? Ay, que lo... A mí la hicieron y me la hicieron. Era para dejar la iglesia, era para renunciar a mis... Pero hay temor de Dios, porque quien puso al pastor, a mi pastor, fue Dios, no fue el hombre. Y eso para mí era suficiente. Y creo yo que si yo no hubiera pasado por esa etapa de prueba, no estaría aquí ni mi esposo ni yo. Yo no estoy avalando los maltratos, hay cosas duras, no estoy avalando eso. Estoy diciendo que a veces nos dicen cosas que no es justo y nosotros, ya nos ponemos. Y cuando son cosas que sí realmente me he equivocado y me quieren decir algo, no me gusta, pues me pongo cara larga y me voy de la iglesia. La reprensión es importante porque Dios reprende. No solo nos dice que nos ama, como un padre reprende. Si tú eres hijo, tienes que dejarte reprender por el Padre. Reprende, exhorta. Ellos hacían lo correcto, pero ya no por amor apasionado por Cristo, sino se habían vuelto rutinarios o legalistas. Eran como un matrimonio que sigue viviendo en la misma casa y cumpliendo sus deberes, pero ya no hay el afecto, la devoción que se ha enfriado. Sírveme mi plato, mi comida. Sírvete tú, pues. Alcánzame. ¿Qué? ¿No tienes pies? Camina, pues. O puedes ir a recogerme porque no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué te voy a recoger? ¿No? O a veces hasta sin palabras. Nuestras actitudes reflejan muchas cosas. Tengo muchas cosas que hacer. Está diciendo, tengo mi prioridad. Tengo otras cosas. Tú no eres mi prioridad. Ni mi esposo, ni mi esposo. Tengo otra prioridad. La pregunta es, y yo me hice esta pregunta, ¿por qué implica un gran peligro dejar el primer amor? Porque ahí a veces nos quedamos, bueno, dejar el primer amor, bueno. ¿Por qué es un gran peligro dejar el primer amor según la Biblia? Porque de acuerdo a la historia bíblica, el pueblo de Israel, de acuerdo a lo largo de la historia, empezaron amando en el desierto a su Señor. Pero una vez que lograron sus propósitos, tuvieron buenas cosas y todo eso, lo relegaron a Dios. Se volvieron desleales, infieles. Y tarde o temprano, y a eso va el Señor y nos habla, discípulos a las naciones en esta mañana, que si dejamos el primer amor, o si hemos dejado el primer amor, hay un peligro latente en ser infiel y desleal con Dios, tarde o temprano. Yo conocí un predicador muy cercano a mí. Amaba apasionadamente a Dios, un adorador, en fin, tenía todas las cualidades de ser un gran siervo de Dios, aleluya. Pero poco a poco, la fama, las cosas, el reconocimiento, los aplausos, no sé dónde fue bajando su entrega a Dios. Ahora, nadie lo veía. Todos lo miraban y todos pensaban que estaba bien. Así es, por fuera, ¿no? Por fuera. Sigo adorando, sigo cantando, sigo predicando, sigo tocando el instrumento. Para todos los demás, qué bien. Pero hay uno que no le podemos engañar. Y poco a poco menguó en su intimidad con Dios. Y ¿saben? Y llegué a enterarme, porque preocupada me contó una hermana que era la cocinera, se puede decir, la que cocinaba, muy amiga mía. Me decía, estoy preocupadísima, porque él antes oraba, antes leía la palabra temprano, antes buscaba de Dios, agarraba su guitarra. Ahora lo único que hace, le estoy contando hace años, se levanta, prende su televisión o se pone a jugar casino con el vecino, pero ya no adora, ya no ora como antes. Poco a poco la caída. Pero seguía predicando, pero seguía cantando, pero seguía tocando. Poco a poco, hasta que un día el diablo pisó palito y el diablo lo agarró y lo llevó
a pecar. Él seguía cantando, él seguía tocando, pero su corazón ya no estaba ahí. Y lamentablemente al final se enfrió y ya no más con el ministerio. Ese es el peligro. Iglesia, tú puedes decir, pero yo estoy aquí en la casa de Dios, yo vengo, tengo ministerio, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá. Hay todavía las que ni tienen ni quieren servir a Dios. Ay, no sé cómo estarán con su casa. Y con todas es peligroso si dejamos el primer lugar que tenemos con Dios, que es nuestra intimidad. Ese es el peligro. Dios no quiere ni yo quiero, y oro por eso. ¿Cómo oro al Señor? Que no te apartes de Dios por tu indiferencia hacia Él. Has dejado, tiene un significado profundo. No es un abandono voluntario, no es algo que se perdió por accidente, como cuando pierdes tus llaves. Yo lo tenía en mi mano, pero ahora se ha perdido, no sé dónde está. Sino es algo que el creyente o la iglesia lo suelta o lo descuida intencionalmente. Bueno, tengo que orar, pero no tengo ganas de orar. Mejor voy a chatear, ¿no? Leer la Biblia, ay no, qué aburrido, me da sueño. Sí, pero cuando prendes tu televisión o entras a tus redes, eso no te da sueño. Es un abandono voluntario. También es un distanciamiento. Esta palabra abandonar, dejar el primer amor, es enviar lejos o permitir que se vaya. Dejar que se vaya, no hacer nada por recuperarlo. Jesús está diciendo tu amor, ¿no? No le dice a la iglesia, tu amor se gastó o se acabó. No dice eso. Tú lo dejaste. Tú lo dejaste. No es que se acabó o se perdió. Quiere decir que la iglesia de Efeso se enfocó tanto en su trabajo que soltó el corazón y la devoción a Dios. El peligro de enfocarse en otras cosas. Estaba ocupada en otras cosas. Creo que Dios hasta ahí nos está hablando. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué es lo prioritario para ti? ¿Qué es algo en la cual tú no podías dejar de hacer? Podrías dejar de hacer muchas cosas, pero eso no. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Sigue siendo el Señor lo primero en tu vida? ¿Lo buscas? ¿Lo llamas? Y vamos, ya termino. Características del primer amor. Y voy a correr. Características del primer amor. Y luego vamos a ver, en la misma Biblia dice, ¿cómo regreso al primer amor? Porque todo tiene una solución. Para Dios, para el que quiere. Características del primer amor. Primero, ya lo estoy diciendo, que Él es tu prioridad absoluta, exclusivo. Cuando te convertiste, cuando naciste de nuevo, nada competía con Cristo. Nadie le quitaba el lugar a Cristo. Él era lo primero. No necesitabas decir que te digan, vamos a la iglesia o tienes que orar. No, tu corazón palpitaba y corriendo lo primero era la iglesia. Él estaba lo primero en tu agenda, en tus pensamientos. Estabas apasionado por Cristo, que era para ti imposible dejar de congregar y venir a la casa de Dios. Tu tiempo estaba invertido en Dios, tu dedicación. Y aún los sufrimientos que podías venir, no te importaba. Compartías el evangelio, te rechazaban, se burlaban, llorabas, orabas, clamabas y no te importaba. Seguías llevando el evangelio. No te importaba. Venir a la casa de Dios. Recuerdo con mi esposo al comienzo de nuestra vida cristiana y nunca dejamos, eso yo se lo he dicho mucho a ustedes y muchas veces mis hijos son testigos, no dejamos de congregarnos, por eso que yo no entiendo por qué la gente se deja congregar, no les tocó Cristo, no sé. Y a veces había conflictos, a veces se enojaba conmigo, yo me enojaba con él, mis hijos todavía chicos, ya listo para ir a la iglesia, todos, y a mí pues me daba se podría decir, el engreimiento, la mala actitud de decir, bueno, pues hemos discutido, ahí así como vamos a ir a la iglesia, todos enojados. No, yo no voy a ir a la iglesia, el orgullo, ¿verdad? Yo no voy a ir a la iglesia, anda tú si quieres. Y él estaba dispuesto a irse con los chicos.
Y yo me tiré a mi cama, como hacemos las mujeres, a llorar, a llorar y a llorar. ¿Y llorar para qué? No, de cólera, de rabia. Y ahí dije, no. Después dije, ay, Dios mío, mira, ¿cómo voy a ir a la iglesia con este enojo? He discutido, ¿cómo voy a estar en tu casa? Y no entendía que Dios, precisamente en los peores momentos es donde tengo que venir a la casa de Dios. En los peores momentos es donde tengo que venir a la casa de Dios. Y inmediatamente el Espíritu Santo venía y me venía, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas? Agarré, me levanté y ya estaban ya saliendo en la esquina para tomar el carro. Y yo corriendo me iba. Y no fue una vez, fueron 2 o 3 veces, no mucho, pero y ahí estaba. ¿Y qué crees que pasó? Así con todas las cosas iba a la casa, Señor, perdóname, soy muy enojona, me he enojado con mi esposo. Y iba el diácono, hermana Gladys, venga aquí a orar y leer la escritura para las ofrendas y diezmo. Ay, ¿por qué me ha llamado? Si yo estoy mal, si esto me pasa, me he enojado, que no sé qué. Pero Dios sabía que estaba ahí. Y cuando llegaba, leía las escrituras y oraba, ¿qué creen que pasaba? Me quebraba y lloraba y el Espíritu de Dios me tomaba y la gente era tocada. Porque lo hacía con mi corazón arrepentido. No merezco, Señor. Pero estaba aprendiendo a conocer la gracia y la misericordia de Dios. Y entendí que cuanto peor esté, es cuanto más necesito estar en la casa de Dios. No es al revés. El diablo, feliz, ¿no? Entonces, es una prioridad exclusiva. En segundo lugar, quiere decir eso, que el amor, el primer amor, el amor a Dios lo entrega todo. No pone peros, no te importa nada. Primero es Dios, se acabó. Que viene, que el amigo, Dios es primero, se acabó. En segundo lugar, otra característica del primer amor, el gozo. Esa disciplina espiritual de leer la palabra era un deleite, orar es un deleite, congregar es un deleite, estar con mis hermanos, abrazarlos es un deleite, me encuentro con ellos, converso, no quiero irme de la iglesia, quiero estar converse con ellos, me siento amada, amo a la gente, tengo gozo, soy feliz. Esa es la característica de estar en el primer amor. Vengo a la casa de Dios para encontrarme con el Señor y encontrarme con mis hermanos. No como algunos decían, ¿no? Espero que aquí no digan. No, yo voy a la casa del Señor solo por el Señor. No voy por la gente. ¿De dónde has sacado eso? Entonces no amas a nadie, no amas a Dios. En tercer lugar, entonces se sirve con gozo, se sirve por deleite, no por deber. No lo hago porque me lo dijo el pastor, el líder, que tienes que limpiar, tienes que hacer. No, lo hago con gozo, con alegría. En tercero, hay una gratitud constante. En el primer amor, Dios te conmueve hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque no te olvidas de tu salvación. Vives en todo momento. Gracias, Señor. Yo era un pecador, pero tú me salvaste. Nunca olvidas de lo que Él hizo en la cruz por ti. Nunca. Y vives en ese constante amor. Entonces, esa gratitud constante a Dios por lo que ha hecho en tu vida te va a hacer sensible a la presencia de Dios. Tanto que cuando adoras, cuando alabas, te acuerdas, Señor, ¿cómo me has escogido a mí siendo una pecadora? ¿Cómo puedo yo aún limpiar tu casa, Señor? Tú eres un Dios santo. ¿Cómo me has dado el privilegio de estar en la puerta y recibir a mis hermanos? En tu casa, Señor. No minimizan la casa de Dios, el templo del Señor, porque saben que Él se agrada y Él está en medio de todos. En cuarto lugar, hay una dependencia cuando uno vive en el primer amor, una dependencia total. Cuando tú vives en ese primer amor, no puedes hacer nada sin consultar con Él. Y eso se llama humildad, no es yo quiero, como he escuchado, a mí me parece, ¿no? Che, qué famoso, hay que predicar eso, César. A mí me parece. No estoy de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo, pero hay maneras para decirlo. ¿Cuántas veces, César, en nuestra iglesia, donde nos congregamos, dijimos, no estoy de acuerdo? Dilo fuerte, entonces te escucho. Nunca, nunca. Y habían cosas, ¿sí o no? Y habían cosas. Por eso yo creo que es el Espíritu Santo solamente el que obra en el verdadero cristiano. Lo contrario, preocúpate, necesitas a Cristo.
Una dependencia total, todo para Él. El primer amor reconoce que separados de Él, nada podemos hacer. El primer amor necesita de Dios. Necesito que oren por mí. Necesito, Señor, oír tu voz. Necesito. Quinto, rechazo al pecado. Aquí está, pues. Uno no quiere pecar. Cuando amas a alguien apasionadamente, evitas a toda costa hacer doler su corazón. Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, no vas a hacer nada que lo haga llorar, que le duela, que lo ofenda, que lo lastime. Y si tú lo haces, es porque ya no te importa. Total. Mientras me dé dinero, sostenga la casa, que haga lo que quiera. Y yo también hago lo que quiero. En el primer amor hay un arrepentimiento rápido y una vigilancia extrema sobre el corazón para no ofender a Dios. Estás ahí, Señor, dije algo malo, perdóname, Señor. Hermana, te ofendí, voy corriendo, perdóname, hermana. Cuando uno vive en eso, un cristiano falla y puede pecar, pero no aborrece, no quiere el pecado, porque eso te separa de la comunión con Dios, de su presencia. Hermanos, en estos días, de verdad que yo tuve un impacto en estas semanas, digo yo, porque nunca me había percatado así claramente cuál es el lenguaje obsceno que ahora usan los jóvenes, hombres, mujeres, y no solo jóvenes, adultos igual, pero en los jóvenes, adolescentes, con un lenguaje súper obsceno. Cuando lo escuché, como me dolió mi corazón. Y decía, no puede ser, ¿cómo pueden hablar así? Es un lenguaje demoníaco. Porque yo en toda mi existencia no escuché eso. Y hoy adolescentes hablando de esa forma y ese espíritu regándose en creyentes, por eso hay que tener cuidado y darle el pare. Por eso contagia. Hay un rechazo al pecado. El otro día también venía en el micro y el cobrador, no sé, se le cruzó otro y dijo unas lisurotas, tío, no sé. Unas lisurotas horrendas. Es una falta de respeto a la gente, pero ya no les importa. Y otra vez sentí una ira santa, algo. Y entendí que en ese hombre pues habían demonios. Entonces me perturba el día que tú dejas de perturbarte por el pecado, no solo el tuyo, sino de otros también. Es que ya no hay amor, temor de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Se busca la santidad porque amamos a Dios, Él es santo. Tenemos el Espíritu Santo aquí. Entonces todo lo que vemos, oímos que ofende al Señor nos duele. Nos duele y eso nos llama a clamar, a orar. Sexto, deseo de compartir la palabra. Hay un fuego evangelístico. Nadie me tiene que obligar a testificar. Nadie me dice, vamos, comparte el evangelio con la abuelita, con el vecino, con el compañero de estudio. Nadie sale, brota, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No se puede contener eso. No se puede guardar, porque estoy viendo a alguien que puede morirse y irse al infierno si no recibe a Cristo. Porque estoy viendo a alguien que está sufriendo porque no conoce la palabra. Si se está muriendo en delitos y pecados, y que estoy viendo personas que así como yo un día también pude estar en esa situación, pero Cristo vino a mi vida. ¿Y quién hace todo eso? El Espíritu Santo, que empieza a obrar, que empieza a hablar. Ese fuego, el amor rebosa y te lleva a contar a otros lo que Él ha hecho contigo. Es tanto el amor que no puedes callarte. Y ese mismo amor te lleva a perdonar a tus enemigos y amarlos, como dice el Señor. Séptimo, evitas las distracciones del mundo. No permites que las redes sociales, los entretenimientos, la televisión, los pasatiempos ocupen el lugar de Dios. No es que esté malo, no está mal. Yo también uso mis redes. Pero ¿qué es lo que tiene que tomar el primer lugar? Es Dios en nuestra vida. Él es el primero. Octavo, la oración es el fuego que enciende tu espíritu. Reconoce si sin oración la pasión por Dios se desvanece.
No pones pretextos o excusas para venir a congregar, hermanos, iglesia. Esa es una de las señales que has dejado el primer amor. Antes, pero la hermanita, ¿dónde está? No, venía siempre a oración. Venía al servicio de oración y ayuno. Hasta que de poco a poco ya no. Ya está. Ya tengo otra. Hay que orar por ella, hay que hablarla, hay que visitarle. Si es que quiere. Cuando uno vive el primer amor, lo primero que quiere es llegar a la casa de Dios a orar. Vamos a orar, necesito orar, necesito conversar, necesito orar por mis hermanos también, por sus necesidades. Ahora pretextos, excusas, no tengo pasaje, ya es tarde, estoy desanimado, como he escuchado algo. ¿Por qué no? Dios mío, cuántos desánimos he tenido en mi vida. Estoy desanimado, que mis hijos, que mi familia, que me vino la visita. Cuando iba a venir a la iglesia me vino la visita y me tuve que quedar. ¿Qué visita? ¿Qué es eso? ¿Cómo quieres que se convierta tu familia si no ve en ti que estás apasionado por el Cristo que te salvó? ¿Cómo quieres que tu familia venga a Cristo si no ven que para ti lo primero es el Señor? Que algo ha hecho en tu vida que te ha transformado. ¿Cómo va a venir si ves igual? Si yo sigo igual. ¿Es que te olvidas que venir a Cristo es renuncia? Ahí es el problema, pues. Queremos bendición del Señor, queremos cosas del Señor, pero no queremos renunciar a muchas cosas que nos agrada. Pues yo te lo digo, si quieres conocer a Cristo, vas a tener que renunciar. Él te lo va a pedir. Y está en ti si te lo entregas o no lo entregas. Para que quieras ver la gloria de Dios. Porque no dijo a sus discípulos, vengan y síganme. Ese es seguir a Cristo. Y lo siguieron en todo. Y ellos vieron todas las manifestaciones y gloria del Señor. Recuerdo que hasta con su bebé vienen ahora los bebés. Ahí se ve, yo veo, su bebé tan chiquito y viene a la casa de otros. No, que mi bebé tan chiquito. Otros. Yo tenía una amiga que ahora es pastora. Ella me cuenta, hace años, 3 hijos, seguiditos. Gracias a Dios su iglesia estaba en un lugar tranquilo, cerca. Ahora ya no se puede hacer eso, cerca. Pero con su bicicleta, su esposo todavía no era creyente, pero ya se había convertido. Los 3 hijitos, dice que uno lo ponía atrás, otro un grandecito adelante, ella me cuenta, y una canacita al más chiquitito. ¿Cómo lo hacían? Ella me ha contado, es real. Y así llegaba a la iglesia. Ahora es una sierva del Señor. Pero ahora está con uno. No puede venir, ¿por qué no? Que se asusta, que no tengo con qué dejar, que el uno. Hermanos, realmente cuando Dios es lo primero, no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto. 10, cuando uno vive en el primer amor, considera un privilegio servir en la casa de Dios, ya que limpia, ya que hay que decorar, ya hay que traer alimentos. No están, ¿quién quiere esta limpieza? Yo. ¿Quién quiere ayudar con los alimentos, no sé, en la cocina, en lo que es desayuno o en el refrigerio? Yo. ¿Por qué tienen que ser las mismas hermanas, las mismas personas? ¿Alguna vez te has acercado a tu líder, tu pastor y le has dicho, aquí estoy dispuesta en todo, servir en lo que pueda? Dígame nomás y aquí estoy porque quiero servir a mi Señor. ¿Le has dicho eso a tu pastor, a tu líder? Nadie te está obligando a que estés las 24 horas del día acá, nadie. Pero en esas pequeñas cosas Dios está viendo tu corazón. Mire, yo no hablaría si no tuviera autoridad. Todos estos pasajes a mí me hacen retroceder el tiempo de mi conversión. Cómo ha sido mi vida y la de mi esposo para el servicio, para el ministerio. Y creo que eso Dios vio con todos mis defectos, con todas mis debilidades. Y por eso nos llamó al ministerio. A veces anhelas ministerio, la alabanza, la danza, qué sé yo, la enseñanza y todo, pero no quieres pagar el precio, quieres que todo es fácil. Cuando uno quiere algo y ama algo apasionadamente, la va a pelear, pues la va a pelear. Y yo recuerdo que cuando el Señor me tocó ya para servirle, tenía una desesperación por hacer algo y no sé qué hacer porque uno no sabe, tiene que preguntar a su pastor. Y fui con mi esposo, nos acercamos al pastor. Digo, pastor,
Dios nos está llamando a servirle. En lo que ya éramos ujieres, éramos recepcionistas, desde que llegamos, ¿sí o no, César? A los 15 días nos puso al mes, de ujier. Y todavía el antiguo ujier, al ver que nos puso a nosotros, a mi esposo le jaló el cesto, enojado porque lo había puesto nuevo y lo pone de ujier. ¿Y qué creen? Me enojé, nos resentimos. ¿Por qué me haces? Bueno, que Dios tome control. Así fue, ¿no? Y el pastor, que tenemos un deseo de servir, pero no sé lo que sea, pastor. ¿Qué están haciendo? Ya. Y el pastor, cuando le dijimos eso, sus ojos brillaban como que quería llorar, gozoso, porque sabía que podía contar que algo tenía Dios con nosotros. Porque pocas son las personas que aquí estoy, pónganme lo que sea, cuente conmigo. Venías a la oración a pesar de tu cansancio. ¿Dónde está mi hermano Marcelino? ¿Está por aquí? Ahí está, hermano Marcelino. Dios le dice a usted que usted va a tener su recompensa. Porque yo te he visto cansado, dice el Señor. Has venido de tu trabajo así cansado. Y cada viernes no has fallado. Aún te has dormido, dice el Señor. Ahí en la silla te dormías. Pero yo sabía que preferías estar en mi casa que estar en tu cama echado. Y por lo tanto te dice el Señor, sigue orando porque tus hijos volverán. Sigue orando porque tus hijos van a venir nuevamente. Dios te bendiga. Buscas agradar a Dios antes que a los hombres. Ya no te importa lo que diga la gente. A veces dentro del mismo cuerpo de Cristo, hermanos, pero no me parece que esto no lo hagas. Shh, no digas nada, déjame, yo voy a hacer lo que Dios dice. Con autoridad les digo. ¿Qué creen que nosotros hemos hecho vida de iglesia y seguimos en la iglesia? Los que nos lideraban, más que nada, los que nos mentoreaban es la palabra, los que nos enseñaron la palabra, nuestros mentores, era un matrimonio, bien cercano a los pastores, pero llegó un momento en que ellos se rebelaron y empezaron a hablar mal de los pastores. Nosotros, nuevecitos, bebitos, podíamos haberle hecho caso a ellos o creerle, y nosotros lo primero que hicimos fue orar. Y el Espíritu en esa hora dijo, está mal lo que hacen. Y fuimos corriendo a contarle a nuestros pastores. Nuestros pastores al escuchar eso lloraron. Porque vieron cómo una pareja a quien ellos le habían abierto su puerta, comían con ellos y todo, había actuado así. Todo eso ve el Señor, hermanos, en tu vida. Todo lo que hacemos. Busca la unidad entonces del cuerpo de Cristo. Cuidas a tus hermanos, no quieres lastimar, no quieres traer chisme, no quieres traer murmuración. Inmediatamente lo corriges. Eso está mal, hermano. No está bien, a Dios no le agrada. Anda, conversa de frente, no hables a su espalda. Tú tienes que corregir, unos a otros tenemos que corregirnos. Tenemos, pero si tú lo recibes, tú te haces cómplice de su pecado. Se habla, se conversa. El que ama al Señor, que es su primer amor, vive siempre lleno del Espíritu Santo. Y como está lleno del Espíritu Santo, puede caminar a Él. Termino. ¿Cómo se regresa al primer amor? ¿Cómo regresar al primer amor si lo has dejado? Para una renovación espiritual. Recuerda, dice, 3 palabras. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda por dónde has caído. Arrepiéntete y haz la primera obra. Hasta ahí. 3 cosas, recuerda. Hoy dice el Señor, debes detenerte, reflexionar un poco. Mirando hacia atrás. Recuerda cómo era tu relación con Dios desde el principio. El hambre que tenías por su palabra, la emoción por la oración, la emoción por congregarte, la alegría de servirle. El recuerdo te va a ayudar, es como un espejo que te hace ver en qué punto te has desviado, qué has dejado de hacer como lo hacías al comienzo. Tienes que reconocer que ese fuego ya está apagándose, extinguiéndose, pero Dios quiere volverlo.
a incrementar. ¿Dónde fue tu primer encuentro con Jesús? ¿Cómo te encontró a ti Jesús? ¿Cuáles fueron las primeras canciones que cantaste? ¿Cómo adorabas al principio? ¿Cómo corrías a la casa del Señor? ¿Cómo latía tu corazón para encontrarte con su amado? Y no te importaba nada, sino que corrías a su casa. ¿Cómo disfrutabas de encontrarte con tus hermanos? Y no querías irte de la iglesia y estabas converse, ya te despedías con uno, luego te despedías del otro y no te ibas, porque era un gozo estar con tus hermanos, escucharlos. Aún la familia te decía, aquí nos han dicho, mejor lleva tu colchón a la iglesia. Jeremías 2:2 NTV. Eso sí quiero que lo pongas, por favor. Jeremías 2:2 NTV. ¿Ok? Muy bien. Dice así. Esto dice el Señor. No. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Recuerda. En segundo lugar, arrepiéntete. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. Porque vas a seguir en lo mismo, en tu misma rutina, en las mismas cosas, en lo mismo, en el mismo ciclo que has venido pasando. El arrepentimiento es admitir primeramente que hay falta de amor, como al comienzo a tu Señor. Que no es una etapa de la vida, ni es algo pasajero, sino es un pecado de descuido personal. Se deja el primer amor porque se ha descuidado. Entonces, el arrepentimiento que pide Dios nos lleva a hacer un cambio, es volver a lo que hacíamos al comienzo. Es una conversión. Tienes que tomar una acción en esta mañana. Tienes que pedir perdón a Dios por haber puesto a Dios en segundo lugar o en tercer lugar. Y has puesto en primer lugar tu trabajo, tus estudios, los afanes de la vida, la rutina, la doctrina, por encima de tu relación personal con Él. En tercer lugar, haz las primeras obras. No esperes a sentir el deseo de actuar. Lee la Biblia por placer. Busca tu tiempo a solas con Dios. Comparte a otros del amor de Dios. El amor, hermanos, se reaviva. Ahí está, pero se reaviva cuando volvemos a esa disciplina de la búsqueda personal. Busca la obediencia sencilla. Mire, un matrimonio, esto es real, un matrimonio estaba pasando por una grave crisis y al borde del divorcio. A menudo por malos entendidos o distanciamiento, no distanciamiento físico, sino el distanciamiento emocional, la falta de comunicación, separa. En medio de ese proceso, la esposa recibe un diagnóstico devastador de cáncer. En lugar de apoyarla, el esposo, cegado por el resentimiento o por la distancia emocional que tenía con ella, bueno, pues decide alejarse y le pide el divorcio. Y en medio de eso, viendo los trámites y todo eso, llega un día a la casa, ¿no?, donde estaba ella, para pues arreglar los papeles, qué sé yo, y la encuentra pues como es, ¿no?, demacrada y debilitada por la enfermedad. Y ella quería pararse y no podía, estaba tan débil y estaba en el sofá, necesitaba echarse, ella quería echarse para llegar a la cama. Entonces no había otra forma que la levantara. Entonces él agarra y la levanta, la sostiene, ¿no?, para llevarla a su cama. En ese momento de extrema fragilidad, estaba tan cerca él que empieza a sentir
su respiración de ella y su cercanía, y nota su cercanía. Y algo se enciende en el corazón del hombre. En esa cercanía, en esa intimidad y en ese respirar de ella, se da cuenta que el amor que sentía por ella nunca había desaparecido, que ahí estaba. Arrepentido de haberla querido dejar, él decide quedarse con ella y ayudarla y cuidarla para pasar este proceso de enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? El amor puede estar ahí, pero está apagado, menguado. La única forma de que vuelva a encenderse es que volvamos a esa intimidad, a esa cercanía. Y esa cercanía, esa intimidad va a ayudarnos a que ese amor se encienda más. Verso 5. ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa si no vuelves a hacer las primeras obras del comienzo? ¿Qué pasa si no recuerdas de dónde has caído? Hay una consecuencia. Y aquí está lo terrible. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dios inmediatamente empieza a decir esto, una advertencia. Si no haces eso y nos habla a nosotros, voy a venir a ti. No, pero va a venir en nosotros como juicio, porque dice que el juicio de Dios empieza por casa. Todo juicio de Dios empieza por la iglesia. Voy a venir a ti. Y voy a quitar tu candelero. ¿El candelero para qué? Es para alumbrar. El candelero simboliza la iglesia, una iglesia que alumbra, una iglesia que trae luz del evangelio, una iglesia que tiene un propósito. Y dice el Señor, voy a quitarlo de tu lugar. ¿Para qué va a estar? En otras palabras, mi presencia ya no va a estar ahí. Puede seguir siendo una iglesia de nombre, puede seguir una iglesia como una organización, sigan haciendo sus cosas y todo lo que quieran, pero ahí ya no voy a estar. No se va a vislumbrar mi poder ni mi misericordia. Quitaré tu candelero de su lugar. Regresar al primer amor no es algo místico, es una decisión de tu voluntad, voluntaria. Tristemente, la iglesia de Éfeso desapareció. Ya no existe más, solo ruinas. Una iglesia llena de avivamiento, llena de todos los prodigios, desapareció. Y vuelvo a lo mismo, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Vuelve al primer amor. Y yo siempre lo asimilo como un matrimonio, para entenderlo mejor, como un matrimonio en crisis. Está en crisis, que decide volver a salir en citas íntimas y escucharse. Porque pueden estar dos en la casa, hacer todas sus cosas, pero ya hay un distanciamiento. No hay tiempo para abrir su corazón. No hay tiempo de escuchar sus emociones. No hay tiempo que los hijos, que una cosa. Y poco a poco va distanciándose. Y se va haciendo lejana. Ya el hombre está absorto en su trabajo que no tiene tiempo de enamorar a su esposa, decirle cosas bonitas. Y ella atareada con tantas cosas. Y tristemente, con tanto atareo y rutina, o el hombre ve por ahí otra, o la mujer oye las palabras de otro. Así es la iglesia, cuando pierde su primer amor, su intimidad con Dios. Se mete en otras cosas que llegan a ser parte tuya, lo primero. Eso se llama deslealtad, infiel. Y a eso nos quiere evitar el Señor. Iglesia, el primer amor es básico, imprescindible. O eres o no eres de Cristo. Porque si no, a la vuelta de la esquina el diablo está esperando para que seas desleal o infiel. Recuerdo hace años que ya éramos cristianos y estábamos pasando por dificultades, como matrimonio, como todos, ¿no? Todos los cristianos pasan por dificultades, crisis también. Y se produjo un distanciamiento emocional. Yo trabajaba, él trabajaba, ¿no? Los chicos y todo eso. Yo absorta. Iba a la iglesia y todo, pero
Dios obrando, ¿no? Obrando y actuando. Y un día Él, como nunca, me recoge del trabajo. Y yo siempre había querido que me regale flores. Y sí lo había hecho porque yo se lo pedía. Me enviaba el trabajo y aparecían las flores. Pero no salía de Él, ¿no? Pero ese día, cuando yo salgo del trabajo, me recoge, ¡oh! Me sorprendí que estaba ahí. Abro la puerta. Y Él me da una rosa, me da una flor. Me dijo, con lágrimas, esto es para ti. Esto es para ti y yo te amo. Nuestro amor se había enfriado. Pero Él tuvo que tomar acción, como también yo tuve que tomar acción, para que vuelva a renovarse toda esa pasión a través de la intimidad. Entonces, hermanos, creemos definitivamente que hoy tienes que tomar una decisión clara y evidente. Y de acuerdo a todo lo que les he compartido, recuerda de dónde has caído, qué has dejado de hacer. Arrepiéntete, pídele perdón y vuelve a hacerlo primero, porque si no, ya saben cuál es la consecuencia y está escrito en la palabra. Miqueas 6:1-4. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Miren lo que dice a su pueblo. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que tú te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto, de la esclavitud, y te salvé y te liberé. Póngase de pie. Este mensaje, como cualquier otro mensaje que Dios trae, requiere acción. No vale que quede solo en palabras o quede en tus oídos y se acabó. Tenemos que tomar una acción de compromiso delante de Dios, porque no hay otra manera. El Señor dice arrepiéntete y hazlo primero. Y necesitamos entender porque el Señor está caminando entre nosotros, y así como vio a Éfeso, está viendo a discípulos a las naciones en esta mañana. Porque Dios tiene un plan, un propósito grande con nosotros. Cuando Dios nos está dando este mensaje es que nos está preparando para algo que viene, algo bueno, algo grande. Pero necesita una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia que le ame con pasión, porque a las almas se las ama así con pasión. No puede decir, viene uno, bueno, que lo haga el otro, que lo atiende el otro, que lo aconseje el otro. Yo termino el servicio, me voy corriendo, no me importa si vino, si no vino. No, cuando Dios quiere hacer algo grande, empieza a llevar a una iglesia a la oración, a traer un avivamiento, porque sin avivamiento, guiado por el Espíritu, tú no vas a poder hacer lo que Dios manda. Quiero que pases adelante. Dios quiere que pases adelante. Hacer un compromiso. Es una oración de compromiso. Porque si tú eres hijo de Dios, no tienes temor. Todos en alguna u otra manera, como dice, hemos bajado la guardia. Nos hemos entretenido, nos hemos distraído. Pero Dios no nos desecha, nos habla y nos dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, dice el Señor. Pero tiene que ser una decisión del corazón. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Qué bueno, qué alegría. Cristo te ama, Cristo tiene un propósito contigo, hijo. El Señor es bueno. Ese amor que el mundo no nos puede dar, solo Dios nos puede dar. El amor perfecto, el amor que nunca falla, el amor que no traiciona. A Él se lo debemos todo. Dios te bendiga. Vas a venir. Pasen adelante para hacer la oración de compromiso. Aquellos que han reconocido que están
necesitados y decir: Señor, no quiero seguir así, quiero volver. Adelante también, hijo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Marid? Farid. Hay un nombre árabe, creo, ¿no? Farid. Muy bien. Gloria a Dios. Hermano Carlos, hágalo recibir a Jesús, por favor, ¿ya? Jesús vino a esta tierra para salvarnos, cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Farid. Si está aquí Farid, es porque Dios lo ha traído. Ya ha escuchado este mensaje. Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Todos necesitamos de ti, Señor. Hemos dejado cosas que hemos hecho al comienzo, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede obrar en la vida y el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, oro para que esa pasión por ti vuelva a levantarse en sus corazones, Señor. Que tú seas lo primero en sus vidas, Espíritu Santo. Llénalos con tu presencia, Señor, con ese amor puro, santo. Aleluya. Señor, así como le hablaste a Éfeso, recuerda de dónde has caído. ¿Qué dejaste? ¿Por qué me has dejado? ¿Dónde me has cambiado? ¿Qué te he hecho yo? Decía el Señor a su pueblo. ¿Qué te he hecho yo para que me cambiaras por otros ídolos, por otras cosas? Vuélvete a mí, dice el Señor. Recuerda de dónde has caído, arrepiente, dile: Señor, me arrepiento. Señor, yo no quiero seguir en eso, me arrepiento, aleluya. Me arrepiento de lo que he hecho, porque es un pecado haberte dejado en tercer, cuarto lugar. Quiero que mi familia vea en mí mi pasión por ti, Señor. Mis hijos, mis nietos, mi descendencia, que vea en mí cuánto te amo, Señor, aleluya. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, bendito Espíritu Dios, Dios está tocando, aleluya, aleluya. Gloria a Dios santo. Vuelve, algo se está quebrando en esta mañana, algo se está rompiendo, esa coraza, ese muro, todo aquello que el diablo ha querido poner en tu camino. Oh,